bueno, antes de empezar, disculpe si en algún momento se me sale un carito o tengo un ataque de tos porque me duele mucho la garganta, pero vamos a hablar de los aspectos que venía en el libro de Viñas Piqué y sobre qué es el simbolismo. Pues el simbolismo fue uno de los movimientos fue una tendencia de lo que estamos viendo de la segunda mitad del siglo XIX. Esta tiene su origen principalmente en Francia y en Bélgica, pero pues casi todo lo que vamos a ver aquí es francés. Así. Nos podemos caracterizar, lo podemos caracterizar por diferentes argumentos, pero principalmente lo que nos trata de decir Viñas Piqué es que tiene estas 5 principales características, que es la automarginación social. ¿A qué se refiere? Pues de aquí sale un término que es el de los poetas malditos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos viven en una total desgracia, por así decirlo, porque si ya algunos de los precursores que ahorita voy a nombrar, pues vivían en la marginación, en la soledad, no solamente en la soledad, sino que las personas lo ignoraban. Ese aislamiento social en el que ya no eres aceptado dentro del grupo y ya no puedes seguir ahí. Algunos murieron de hambre o entre otras cosas, eran pues los poetas malditos. De ahí viene también lo que es el rigor formal, que bueno, estos buscaban que la poesía fuera autónoma, que tuviera una cierta autonomía y polidancia semántica. Esto es algo que lo caracteriza mucho al movimiento, y es que para ellos era importante la musicalidad de sus escritos. También está la autorreflexibilidad, que pues trataba de expresar el poema como el poema en sí mismo. Trataba de decir cómo este fenómeno expresaba algunas ciertas características de lo que hace a un poema el poema, por así decirlo. Y también está la sustitución del mundo. Aquí está una clara diferencia con los impresionistas. Ellos buscaban suplantar el lenguaje poético. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que como los impresionistas buscaran como un tipo de cambio en lo que ya está establecido por lo académico. No, de hecho no. Ahorita para mencionar algo, ellos buscaban más bien expresar de diferente manera lo lírico, pero en todo momento sin querer perder lo puro, el purismo. Y ya de ahí, por último, pues estos poetas simbolistas buscaban asociar al lenguaje poético, esto se relaciona mucho con lo que sustituyen el mundo, pues buscaban suscitar las asociaciones del lenguaje poético. Esas son sus principales características. ¿Y quiénes son los que lo hacen? Pues es difícil determinarlo, porque Viñas Piqué desde un inicio te advierte que no es fácil identificar quiénes eran los verdaderos integrantes que formaban parte del movimiento simbolista. Pero aún así, estos son los principales precursores. Pero ¿qué pasa? Casi ninguno tiene todas las características para entrar dentro de él. Por ejemplo, Baudelaire no pertenecía a la escuela simbolista. Entonces, como siendo uno de los mayores precursores, no pertenecía al movimiento en sí. Y después estaban otros que negaban ser parte del movimiento, como es el caso de Mallarmé y de Verlaine. Ellos no pensaban que lo que estuvieran haciendo fuera simbolista, sin embargo, son uno de los mayores precursores que tenemos para entender este movimiento. De ahí, pues,
pues de Valery y de Rimbaud, y entre otros como, no recuerdo bien su nombre, era J.R. Jiménez y Guillermo Belao, algo así. Ellos pues sí tenían como más características, pero no son tan influyentes, o sea, sí lo son, pero normalmente cuando piensas en poetas simbolistas, estos son los primeros que te van a aparecer. Rimbaud es conocido más que nada también por sus temáticas surrealistas. De hecho, él es más precursor del surrealismo que del simbolismo, aunque forma parte. Y de Valery es lo que les decía, que cultivó la poesía pura, que, a ver, bueno, no sé si cultivó, siento más que tuvo un conflicto ahí con el purismo. ¿Por qué? Porque la poesía pura pues se rige de las normas académicas, de lo que debe ser, de cómo debe ser un poema o de a qué podemos catalogar un poema. Sin embargo, él hace esto de que no piensa que un poema pueda servir en sí mismo si no sirve como prosa. No trata de explicar, no, como les decía hace rato, no trata de explicar que se aleja del lenguaje lírico o que como los impresionistas quiere mostrar algo diferente a lo que ya están escritos. Por ejemplo, los impresionistas tratan de que el arte, que la crítica sea arte. Los simbolistas no, los simbolistas tratan de que el arte sea crítica. No sé si lo dejo ver. Y eso es lo que mayormente repercutía a Valery. De ahí, guiándonos más en lo que dice Viñas Piquer, porque realmente hay muchas más influencias para el simbolismo, como los temas de espiritualidad principalmente, pues nos ponen tres principales, por así decirlo. Es el romanticismo. Tomen en cuenta que ya estamos entrando a cosas de realismo, de naturalismo y de otras temáticas, y aún así toma postulados muy radicales del romanticismo. Aquí yo creo que entra más que nada en las metáforas, porque pues, el simbolismo está lleno de ellas por completo. Toman también esta idea, ya no son tan pesimistas como los realistas, porque a veces cuando leemos realismo solemos ver que trata de expresar las cosas como son o como realmente pasan, o al menos esa es una de sus características que tradicionalmente se mencionan. Aquí no, aquí trata de expresar sensaciones y no es parecido al realismo. Nada. De ahí también está la teoría musical, como ya se les venía diciendo. Principalmente se basan en las teorías de Richard Wagner. Este era un teólogo, filósofo, ensayista, era muchas cosas, que escribía principalmente sobre la mitología nórdica y la mitología medieval. Y pues él era músico también, entonces para los simbolistas esto es muy importante en todo momento, es una de las cosas que más se ve. O sea, no se vuelve prosa, sigue siendo poesía, sigue siendo lenguaje lírico, pero cambia un poco. Y por último está de Emmanuel Swedenborg, algo así. Que bueno, de ellos también el simbolismo se basa mucho porque está influenciado por lo místico. Lo místico es muy importante para el simbolismo. Y Emmanuel es un teórico acerca de este tema, pues influye demasiado. También ahí lo había puesto, pero lo cambié porque me hacía más sentido poner teoría musical. Pero uno de los grandes influyentes en el simbolismo es Edgar Allan Poe.
Bernay, ese, tiene mucha influencia con él, principalmente porque él tradujo muchas de sus obras. De hecho, él se hizo mayormente conocido por eso, porque tradujo a Edgar Allan Poe. Les gustaba bastante su trabajo. En sí también leyó con Bernay, Valéry, entre otros, pero su principal sí fue de Baudelaire. Perdón. Bueno, de nuevo, nada más basándonos en el texto de Viñas Piquet, pero yo también les entiendo que los temas de espiritualidad, por ejemplo, de la búsqueda poética, de verdades universales, de la imaginación o los sueños son temáticas recurrentes en el simbolismo. Viñas Piquet se enfoca en el cisne, las drogas y la mujer, o al menos principalmente porque son autores muy específicos de la pureza, la belleza, de la página en blanco, de el ansia insatisfecha. Es un recurso muy usado en muchas obras. También está el tema de las drogas y de la mujer, que es principalmente usado en la poesía de Baudelaire. Muchas veces las drogas son uno de los temas centrales de su poesía, y la mujer pues la trata de expresar como fuerte y eficaz. Pero pues, como les digo, también hay muchos más temas. Lo último que menciona Mística, bueno, nos menciona a lo largo del texto más bien, porque sobre algunas obras representadas en este movimiento, una de las principales es la filosofía de la composición y el principio poético de Edgar Allan Poe. De ahí está la Giorni Paquet de Paul Valéry, escrita en no me acuerdo. Sí. Y el soneto de Rimbaud, dedicado a las vocales. Ahí acabo de dar cuenta, se puso en minúsculas algunos nombres, pero ya después lo cambié. El soneto de Rimbaud, no sé, me llama la atención porque no, pues ¿a qué se refería con dedicado a los vocales? Pero no lo entendí, entonces no se los explico. Y eso es en mayor medida lo que nos explica Piquet. Y de ahí pues yo quería mencionarles también un último dato, nada más para terminar, y a lo mejor es algo que nos interesa, es que el simbolismo es uno de los mayores repercusores para que surja el modernismo. De hecho, creo que Bernay es el que inicia con el modernismo, pero pues aquí, tomando en cuenta nuestra carrera y que pues estamos estudiando literatura hispánica, a lo mejor lo interesante aquí es que de aquí pasa a Rubén Darío. Y bueno, yo hago mucho a Rubén Darío, por eso lo menciono. A mí me gusta mucho este tema, y es que Rubén Darío vivió muchos años en Francia, entonces él es el mayor precursor del modernismo hispánico. Es el príncipe de las letras hispanas y tuvo toda su influencia, bueno, mayormente su influencia en Baudelaire. Ya se sabe que ha tenido otras influencias como del Quijote, pero pues casi todos sus textos los podemos ver representados con simbolismo. Si tú quieres estudiar a Rubén Darío, lo principal que vas a saber de él, o que vas a sacar muchos temas de él, son los temas del simbolismo, de diferentes maneras. Y pues ya eso fue todo acerca de las tendencias literarias de la segunda mitad del siglo XIX, y
Gracias por escuchar.